de nuevo, hola a todos. Ahora sí que estamos grabando. Se me, no, es que se me había olvidado. Así que está muy bien. Ya, vamos de nuevo. Entonces, tenemos, ¿cierto?, nuestro límite externo, que es la pared celular, en el caso de las procariontes. Nos preguntan, ¿cierto?, en el caso de la vegetal, cuál es el límite externo y dónde se encuentra el ADN, ¿cierto?, en el límite, en las células animales. Bueno. Ok, entonces, las células procariontes sabemos que el límite externo es la pared celular, ¿verdad? Y la zona donde se encuentra el ADN, ¿cómo se llama? ¿Se llama núcleo? Falso, ¿cierto? Porque sabemos muy bien que las células procariontes no tienen núcleo, sino que se llama nucleoide. Por lo tanto, no puede ser ni la A, ni la C, ni la D. Me queda la B o la E, ¿cierto? Porque sabemos que este es el nucleoide. Después dice, la vegetal, ¿cuál es el límite externo de la célula vegetal? ¿Con qué termina una célula vegetal? ¿Con membrana o con pared? Con pared, ¿o no? Pared de celulosa, ahí está. ¿Y la célula animal, dónde se encuentra el ADN? En el núcleo. Respuesta correcta, barco. ¿Sí? Respuesta correcta, barco, nucleoide, pared celular y núcleo. Muy fácil por lo demás esta pregunta, ¿sí? Cosas que habíamos visto en estas clases, no hay nada nuevo, ¿cierto? Verdaderamente esta pregunta no tendrían por qué tenerla mala si nosotros la vimos, ¿cierto? En clase, no así, pero vimos todas estas cosas hace unas clases atrás, ¿ya? ¿Alguna duda con respecto a esta pregunta? Me dicen por favor si sí o si no, me levantan el dedo o me dicen si sí o si no para poder saber si hay alguna duda con respecto a esta pregunta. ¿No? Muy fácil por lo demás, ¿no? Ya, seguimos. Número 2 dice, eh, J. Gordon realizó el siguiente experimento. Perforó la membrana de una célula intestinal de una rana adulta albina y extrajo su núcleo donante. Destruyó el núcleo del ovocito de una rana manchada e introdujo el núcleo donante en el ovocito receptor enucleado. O sea que le sacó el núcleo a una célula. Punto. Una vez incubado, ese huevo híbrido se desarrolló originando un renacuajo y tras el proceso de metamorfosis se obtuvo una rana normal y albina. Del párrafo anterior, ¿a cuál de las siguientes opciones se asocia la oración entre comillas? ¿Cuál es la oración entre comillas? Esta, ¿verdad? Y dice, ese huevo híbrido se desarrolló originando un renacuajo y tras el proceso de metamorfosis se obtuvo una rana adulta normal y albina. Me está contando algo que pasó, ¿verdad? Porque me contó todo lo que hizo y esto que me está contando es lo que le pasó después de que hizo todo lo que hizo. ¿Qué es entonces? Un resultado. Eso es. ¿Por qué? Porque me está contando finalmente todo lo que le pasó después de toda ¿cuánto se llama? Su procedimiento experimental, ¿cierto? Porque aquí me cuenta lo que hizo, que le sacó el núcleo, que no le... ¿Y qué pasó después de todo lo que hizo? Pasó esto. Entonces, ¿qué es esto? Un resultado. Porque me está contando lo que me pasó después de que yo hice todo un procedimiento experimental. ¿Alguna duda con respecto a esa respuesta? ¿No? Bien. Seguimos entonces. Dice, 3. Con respecto a la difusión simple y la difusión facilitada, materia que vimos la semana pasada, es correcto afirmar que estos tipos de transporte, sabemos que la difusión simple y la difusión facilitada son transportes pasivos, ¿verdad? Sí, po. Y sabemos también, porque yo se los dije, que un transporte pasivo es aquel que va a favor de la gradiente de concentración, ¿cierto? Entonces, las sustancias movilizadas presentan alta tasa molecular, falso. ¿Por qué? Porque la difusión simple o la difusión facilitada no necesariamente tiene que pasar cosas muy pesadas. De hecho, la difusión simple, eh, imposible que pase algo muy pesado. No pueden tener alta tasa molecular. B dice, requiere ATP, falso, porque es un transporte pasivo. C dice, las sustancias movilizadas atraviesan la bicapa de fosfolípidos. Uno podría decir, ah, claro, sí, pues sí la atraviesan. Pero ojo, me están preguntando por las dos. Y la única que atraviesa la bicapa de fosfolípidos es la difusión simple. La difusión facilitada es cierto que la atraviesa, pero no la atraviesa así como tal. La atraviesa a través de un canal.
Por lo tanto, por eso la C no es. ¿Ya? Ojo con eso, es un distractor. La D dice, se requiere de proteínas transportadoras presentes en la membrana. Aquí es lo contrario, porque la única que tiene proteínas transportadoras en la membrana es la difusión facilitada. La difusión simple no los tiene. Y la E dice, el movimiento neto de sustancia ocurre a favor del gradiente de concentración. Esa es la correcta. ¿Por qué? Porque los dos son un tipo de transporte pasivo y como ya bien sabemos, los transportes pasivos son a favor del gradiente de concentración. ¿Sí? 4. Bueno, esto no lo hemos visto, ¿eh? Pero se las voy a responder igual. ¿Cuál de los siguientes hormonas atraviesa la membrana plasmática para unirse a los receptores intracelulares? Ya. Esta pregunta, valga la redundancia, me está preguntando por cuál hormona puede pasar a través de la membrana plasmática. Y si nosotros nos acordamos de la semana pasada, cuando les hablé de la difusión simple, habían cosas que pasaban a través de la membrana. Como por ejemplo, las hormonas sexuales. ¿Se acuerdan, no? Que yo les dije que la semana pasada se los dije que las cosas que pasaban a través de la membrana plasmática, sin necesidad de un canal, tenían que cumplir ciertas características. La primera, que tenían que ser chicas. La segunda es que tenían que ser sin carga, ¿cierto? Tenían que ser apolares. Y la tercera era que tenían que ser chicas, apolares, y también podían ser lipofílicas, o sea, de naturaleza lipídica. Tenían que ser igual que un fosfolípido, o sea, no igual que un fosfolípido, pero sí de la naturaleza que un fosfolípido, y que un fosfolípido es un lípido. Entonces, por ejemplo, una cosa lipídica puede pasar a través de la membrana plasmática, por supuesto que sí, porque lípidos con lípidos son de la misma familia, se llevan bien. Entonces, me están preguntando de otra manera, ¿cuál de estas hormonas es lipídica? Y uno, más adelante, cuando hablemos de las hormonas lipídicas, nosotros vamos a saber que todas las hormonas sexuales son lipídicas. ¿Y cuál es la única hormona sexual aquí? La testosterona. Punto. Porque todas las hormonas del eje hipotálamo hipófisis, como por ejemplo la LH, son proteicas. Todas las hormonas del páncreas, como por ejemplo la insulina y el glucagón, también son proteicas. Y la adrenalina es una hormona extraña porque es derivada de aminoácidos. Entonces tampoco ¿cuánto se llama? Es lipídica. La única hormona lipídica aquí es la testosterona. Por eso es la E. Más adelante vamos a ver en todo caso hormonas, así que no se preocupen. La 5 dice, a diferencia de los hidratos de carbono, ¿quiénes son los hidratos de carbono? Los carbohidratos. Y aquí me preguntan a diferencia, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un carbohidrato y una proteína? Eso me está preguntando. ¿Presentan carbono, hidrógeno y oxígeno? Falso, porque todos tienen. ¿Forman parte de la membrana celular? Falso, porque los hidratos de carbono también están presentes en la membrana celular. Y eso, si no se acuerdan, la semana pasada lo vimos, ¿cierto? El glucocálix está hecho de carbohidratos. Y las proteínas también están presentes en la membrana, por lo tanto no es una diferencia. Se dice, poseen enlaces covalentes de su estructura. Todo enlace que forma una macromolécula es un enlace covalente, ya sea los peptídicos, ya sea los glucosídicos, esos son enlaces covalentes. Por lo tanto, ambas presentan el enlace covalente. D dice, ¿pueden catalizar reacciones químicas? Esa es la respuesta correcta. ¿Y por qué se pregunta a usted? Porque usted se tiene que acordar que las proteínas son o tienen la facultad de funcionar como enzimas. Y las enzimas son proteínas que tienen la capacidad de catalizar reacciones químicas. De hecho, si no estuviéramos haciendo eso, estaríamos conversando justamente de esto. Porque esa era la clase, entre comillas, que por cronograma venía hoy, pero la vamos a ver la próxima semana, que es la función finalmente de las enzimas, ¿cuál es la función finalmente que cumplen las enzimas? Y recordar que las enzimas son proteínas. Entonces, esa es una diferencia interesante entre un hidrato de carbono y una proteína, porque las proteínas, como pueden funcionar como enzimas, ¿cuál es la función de una enzima? Catalizar una reacción química. ¿Mm? Por otro lado, uno podría pensar proporcionar energía al ser metabolizada. Los dos producen energía, no de igual manera. Los hidratos de carbono producen muchísimo más energía que las proteínas, pero las dos producen energía, entonces tampoco es una diferencia. Y por último, la 6 dice, una mujer sana desea usar un método anticonceptivo que además contribuya a disminuir el sangrado menstrual. ¿Cuál de los siguientes métodos debiese elegir? El diafragma, la T de cobre, la progestina inyectable, la ligadura de oleoducto o la jalea espermicida.
La respuesta correcta me están preguntando por un método anticonceptivo que, además de ser anticonceptivo, disminuya el sangrado menstrual. O sea que una mujer, ¿cierto?, que sangre menos a través de su regla. ¿Cuál de estos no puede ser ningún método de barrera? O sea, no puede ser ni esa, porque el diafragma es un método de barrera. Eh, Podría ser un método químico, ¿cierto? Como la T de cobre, pero en realidad la respuesta correcta, y en realidad ahora que les explique se van a dar cuenta de una cosa muy, muy sencilla. La respuesta correcta es C, la progestina inyectable. ¿Qué es la progestina inyectable? La progestina inyectable es la progesterona, ¿sí? Y si ustedes saben, ¿cierto? La progesterona es la hormona que mantiene el endometrio. ¿Ya? A todo esto lo vamos a ver más adelante, ¿eh? Pero para recordarles, la progesterona es la hormona que mantiene el endometrio. Si yo, mujer, me inyecto progestina, no es que no bote el endometrio, si lo voy a botar, pero va a ser mucho menor el sangrado, porque el flujo, la caída del endometrio va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque la progestina, esta progesterona, ¿cierto?, me va a impedir, por así decirlo, que se caiga tan abruptamente el endometrio y por tanto mi sangrado menstrual va a ser mucho menor. ¿Ya? Entonces ahí están revisadas las 6 primeras preguntas con su justificación correspondiente, ¿cierto? Entonces, desde ahora en adelante, siguen ustedes desde las 7 a la 12, ¿ya? Desde las 7 a la 12, desde ahora ya. Reanudar, ¿cierto?, la grabación. Ya, perfecto. Decimos entonces, el número 7 dice, los científicos aún no comprenden del todo por qué la obesidad está relacionada a un mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2. Aunque múltiples estudios experimentales realizados en ratones han demostrado que los adipocitos, células del tejido graso, secretan una hormona llamada resistina y que los niveles de esta hormona se encuentran anormalmente elevados en los ratones obesos. ¿A cuál de las siguientes opciones se asocia la oración entre comillas? ¿Cuál es la oración entre comillas? Esa, ¿verdad? Múltiples estudios experimentales realizados en ratones han demostrado que a una postulación de una teoría, falso, porque aquí me están demostrando algo, me están mostrando algo. Es lo mismo que antes. ¿Qué es esto? Estos son resultados. Esos son. ¿Por qué? Porque yo simplemente estoy mirando no uno, sino que múltiples estudios que me están afirmando que pasa esto y yo lo estoy mirando porque eso me están afirmando, alguien ha hecho algo que me dice, oye, mi resultado me dice que tal cosa es esto. Y a mí me permite, ¿cierto?, poder entender, chuta, eh, ya se ha descubierto, una persona obtuvo este resultado, otra persona obtuvo el mismo resultado, entonces parece ser que aquí hay como una línea de tendencia entre una y las cosas. Entonces, cuando a mí me estén contando algo que está pasando, me estén demostrando algo, a mí se me tiene que venir a la cabeza que eso es un resultado, ¿sí? Cuando a mí me están demostrando, ¿cierto?, algo, cuando a mí me están mostrando algo, una cosa, ¿cierto?, eso es un resultado. Por eso en este caso la respuesta correcta sería barco, ¿ya? Número 8. Dice, de las siguientes representaciones, no, las siguientes representaciones corresponden a algunas fases, 1, 2, 3, en el desarrollo de un cáncer por mitosis descontrolada. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones indica la secuencia correcta de las fases del desarrollo de un cáncer? Ya, fíjense. La normalidad, ¿cómo sé yo de dónde parto, cierto? La normalidad, fíjense que aquí, por ejemplo, en uno, ¿cierto? Usted tiene células grandes y unas células chiquititas, ¿se fijan, no? Una de las cosas bien interesantes, que más adelante cuando hablemos de cáncer lo vas a ver, es que cuando las células son cancerígenas, disminuyen su tamaño. Y esa es una de las primeras grandes características que tiene una célula cancerígena con respecto a una célula normal. Disminuye su tamaño. ¿Por qué? Porque las divisiones mitóticas son muy rápidas. Entonces, como aumenta la tasa de división celular, prácticamente no alcanzan ni a crecer y ya se dividen muy rápidamente. Entonces, partiría de un tejido sano, y el tejido sano es el cual tiene las células completamente grandes, por lo tanto partirían dos. Luego se forma, ¿cierto?, un cúmulo de células, que esto sería un tumor, ¿cierto?
¿cierto? Que es un cúmulo de células cancerígenas en un lugar específico, uno. Y finalmente, cuando esos tumores se rompen, algunas veces se produce disgregación de estas células y esto se llama metástasis, que es la fase final, ¿cierto?, del cáncer, cuando ya se desparrama, ¿cierto?, por los distintos tejidos, generando que estas células empiecen a colonizar tejidos que estaban sanos, ¿cierto?, y generando cáncer en múltiples lugares. Por lo tanto, el orden correcto es 2, 1, 3. Respuesta correcta, casa. ¿Sí? Casa. Esa es la respuesta correcta. Casa. Sigamos. 9. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la utilidad de un cariotipo humano? Bueno, aquí me están preguntando por algo que yo tengo que saber, ¿cierto? Porque si no tengo idea de lo que es un cariotipo, entonces no lo puedo saber. Y probablemente si no lo saben, ¿cierto? Porque no lo hemos visto, porque eso se ve en genética, más adelante. Los cariotipos son una forma de ordenar cromosomas, ¿ya? Cuando yo tengo cromosomas ordenados, se ordenan por su tamaño y por su forma, ¿ya? Entonces yo ordeno todos los cromosomas según su tamaño y su forma. Entonces yo pongo ordenaditos mis cromosomas de cualquier especie, puede ser de la especie humana, puede ser de cualquier otra especie, todos los cromosomas ordenaditos según tamaño y forma, y yo tengo un cariotipo. ¿Para qué sirven los cariotipos? Dice, establecer parentesco entre individuos de una misma familia, eso no me permite un cariotipo. ¿Por qué? Porque los cariotipos, yo estoy mirando los cromosomas, no veo qué tienen dentro, no, yo veo su tamaño y su forma. Y eso no es... no- todos los humanos tenemos un cariotipo muy parecido, pero nosotros no somos familia no sé, pues si yo tomo un cariotipo de ustedes y un cariotipo mío, claro, se van a parecer, porque somos humanos, pero eso no nos hace familia entre nosotros. ¿Se fijan, no? Entonces, establecer parentesco entre dos individuos de una misma familia, no, para eso no sirven los cariotipos. Mostrar la secuencia de ADN de un organismo, menos, pues si lo que yo estoy mirando es una forma de un cromosoma, nada más que eso. Detectar anomalías en el número de cromosomas, esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque un cariotipo, cuando yo voy estudiando y ordenándolo, yo puedo decir, oye, esta persona, mira, en vez de tener 2 cromosomas, de tener un par, tiene 3. Tiene una trisomía. Y si esa trisomía, por ejemplo, en el par 21, tiene Down. O, por ejemplo, no sé, pues una trisomía en el par sexual, tiene Klinefelter. O le falta uno, tiene Patau. O sea, tiene Turner. ¿Se fijan? Entonces, anomalías en el número de cromosomas me permiten ver a mí los cariotipos. Más adelante, todos estos lenguajes de Turner, de Down, de cuestiones, los vamos a ir viendo cuando veamos justamente esta parte más de genética. ¿Ya? Por eso es la C. Ya la 10. Ya esta estaba larguita y un pelito más complicada porque había que entender una cosa antes. Dice, estudiando la proporción de machos y hembras en una población de abejas silvestres, se identifica un individuo ginandromorfo bilateral. Esto quiere decir que la mitad de su cuerpo tiene fenotipo hembra y la otra mitad tiene fenotipo macho, cosa que pasa. Esto no es una mentira PSU, no, esto de verdad que puede ocurrir. En las abejas, la determinación sexual es haplodiploide, donde los machos se originan desde huevos no fecundados que resultan de la meiosis en las madres y las hembras por cigotos formados por una fecundación de gametos. Sí, en las abejas, los machos son, como nacen de huevos no fecundados, eh, bueno, después vamos a conversar de eso más adelante. Dice, al verificar el número de cromosomas de las células provenientes del lado derecho e izquierdo del ginandromorfo, resulta que las células del lado masculino presentan solo una copia de los cromosomas y las del lado femenino presentan 3. En relación con los resultados anteriormente descritos, ¿cuál de las siguientes conclusiones es correcta? Y dice, el origen de esta alteración está en las cópulas múltiples dada la inusual proporción de sexo en esta población. Finalmente, si yo leo esto, nada de esto me da a entender o me puede hacer afirmar, ¿cierto? Como conclusión de que lo que pasó, ¿cierto? Aquí es porque hay una inusual proporción de sexo en la población, porque no me dicen ni siquiera cuántos machos, cuántas hembras hay, por lo tanto yo no puedo llegar y concluir, es que esto ocurre porque hay una diferencia en la cantidad de sexo. Falso, ¿ya? La A no es. La B dice,
Dado que los cromosomas del lado masculino están en su número normal, entonces la alteración se originó en los gametos de la madre del ginandromorfo. Se fijan que, ¿cuánto se llama? El lado masculino, si no me equivoco, dice, al verificar el número cromosómico de células provenientes del lado derecho, el lado izquierdo, resulta que las células del lado masculino presentan solo una copia de los cromosomas y las del lado femenino presentan tres. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que la del lado masculino, o sea, perdón, la del lado, sí, digo, la del lado masculino eh, no está bien, está mal. Y ya les voy a explicar por qué. ¿Ya? Así que deme un minutito y se lo explico en un segundo. La C dice, dada la constitución cromosómica de ambos lados, la alteración debió ocurrir al inicio del desarrollo en la primera edición del embrión. La respuesta correcta es esta, ¿ya? Esta es la respuesta correcta. Ahora, la razón, ¿sí? La razón específica de por qué esto es así, lo tenemos, o sea, no es que no lo pueda decir, sí, lo puedo decir, pero no me lo van a entender porque tenemos que ver desarrollo embrionario primero. Entonces, cuando veamos desarrollo embrionario, ahí les va a hacer como clic en su... Ah, y de hecho, me comprometo a que el día que veamos desarrollo embrionario, veamos esta pregunta de nuevo para que entendamos la razón. Porque primero tienen que entender qué significa esto. Será lo poliploide. ¿Ya? Eso es una cosa. Entonces, hay como hartas características y cosas que uno tiene que saber para poder responder esta pregunta de manera correcta. ¿Ya? Entonces, dejemos como tarea, por así decirlo, yo les doy la respuesta, pero no les doy ahora la justificación de la número 10, porque necesitamos, ¿cierto?, un poco más de contenido, genético al menos, para poder entender la razón de por qué ocurre esto. ¿Ya? No es difícil, de verdad que no, pero tenemos que ver genética primero antes de adentrarnos, perdón, en cuánto se llama en esta pregunta. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar así como un paréntesis, esta preguntita. Sigamos. La 11, si bien es cierto genética, es sencilla. Dice, el siguiente diagrama muestra el cruzamiento que realizó un investigador de la mosca de la fruta, que es Drosophila melanogaster, respecto al carácter de color de ojo. Ya. Para hacer esto, usted necesita hacer un cuadro de Punnett, y eso yo lo voy a hacer ahora, que se los muestro acá. Les voy a mostrar la pizarrita, y con eso vamos a hacer el ejercicio, y ahí les va a quedar, pero muy clarita la respuesta. Miren. Yo había desconectado esta cosa, pero si me dan un minuto, la conecto y lo hacemos al tiro. ¿Qué me dice la pregunta? Me dice, eh, voy a poner esto aquí. ¡Ah! Ahí sí. Me dice, ay, me dice, eh, ya, me dice que la generación parental, P, dice, machos de ojos blancos y se cruzan con hembras de ojos rojos, ¿ya? Entonces me dice que tengo machos, la generación parental, me dice que tengo machos. ¿Me pueden ayudar, por favor, para hacerlo más rapidito? ¿Cómo es la pregunta? ¿Machos de qué? ¿De ojos rojos? No me acuerdo. Si me pueden soplar, por favor, porque no me acuerdo. Vía chat o vía micrófono, por favor, ¿me pueden decir cómo es la pregunta para poderla anotar bien? Porque no la puedo ver a cada rato, entonces para hacerlo más cortito. Eh, machos de ojos blancos, ya, machos de ojos blancos, ¿cierto? Ojos blancos por hembra, ¿cierto? De ojos rojos. Ya, perfecto. La F1, ¿qué dice? La F1, por favor, para que me soplen. La F1, ¿cómo, qué es lo que dice? Si no me equivoco era 100%, pero no me acuerdo. 100% machos y hembras de ojos rojos, ya. 100% machos y hembras de ojos rojos. Y la F2, por favor, si me soplan. Ahí era, si no me equivoco, 50 de machos
machos y 100 de hembras con los ojos rojos y 50 machos con los ojos blancos. Vale, gracias, estimado. Con los ojos blancos. ¿Cómo se hace esto? Se hace de la siguiente manera. Lo que usted tiene que hacer es jugar con la genética y jugar con los cromosomas. Usted sabe, bueno, que las moscas no es así, pero para hacerlo más fácil, usted sabe que ser XX significa ser mujer y ser XY significa ser hombre, ¿cierto? Al menos en la especie humana. Entonces me dice que se cruza una hembra de ojos rojos y un macho de ojos blancos, ¿ya? Entonces me dice que la hembra es de ojos rojos y el macho es de ojos blancos, esa es la generación parental, pero cuando esos se cruzan, me da un 100% de machos y hembras, o sea, me da machos y hembras con los ojos rojos. Eso quiere decir que el color rojo es dominante por sobre el color blanco. Entonces, si yo quiero hacerlo más sencillo, el rojo va a ser mayúscula y el rojo minúscula, o sea, la R minúscula va a ser blanco. ¿Ya? Entonces, como yo sé, porque esto es por proporción mendeliana, y como todavía no hemos visto Mendel, a lo mejor no lo entienden, pero si la F1 a mí me da 100% de una característica que estaba en la generación parental, entonces por definición, esa característica es dominante. Entonces, si me dice que las hembras son de ojos rojos, supongamos que la hembra es así, pero yo no sé si es homocigota o heterocigota, yo no lo sé. Entonces yo pongo una rayita. Pero yo sé que el macho es de ojos blancos y ya sé que eso es recesivo. Entonces, yo sé que cuando yo cruzo esto, genero el 100% de tanto de machos como de hembras de ojos rojos, pero yo no sé cómo son. Pero esto se resuelve de una manera muy sencilla. Yo sé que al cruzar eso con... perdón, me equivoqué, disculpe. Eh, borrador, aquí está. Me traspapelé, disculpe. Dibujar con cosita. Si yo hago un cuadrito de Punnett, que son estas formas de cruzar, ¿cierto? A los gametos, y yo pongo arriba a las mujeres, ¿cierto? Que no sé cómo son, y pongo al macho, a este estoy diciendo, ahí. Fíjense, me va a dar así, esa con esa, así, ¿cierto? Y esa, que no sé cómo es, con esa de acá. Ahora si hago acá, es esa con esa y esa que no sé cómo es, ¿cierto? Con esa Y. Si ustedes se fijan, me dan hembras con los ojos rojos, aunque son heterocigotas, pero tienen los ojos rojos igual. Y acá me dice que el 100%, ¿cierto? Yo crucé estos dos para que me dieran estos, ¿cierto? Yo crucé esos dos, que son esa generación parental, para que me dieran estos, que son estos, de acá. Cuando yo los crucé, me dice que me da el 100%, o sea, me dan todos con los ojos rojos. Entonces, para que aquí también haya una R grande, y aquí también haya una R grande, porque eso significa rojo, ¿qué debería ir aquí? Una R grande, ¿cierto? Porque si fuera una R chiquitita, podría ir aquí una R chiquitita. Entonces, y ahí ya no me da 100%. ¿Se fijan, no? Entonces, por eso, así yo voy sacando, ¿cierto? Ah, entonces esta hembra es así. Y yo sé que ese macho, ¿cierto? Es así. Y después me dice, la F2 me da 50% de los machos y 100% de las hembras con color rojo, con ojos rojos, y 50% de los machos con color blanco. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para generar una F2? Cruzar la F1. Y la F1 es esta, ¿cierto? La F1 es esta. O esta que usted realizó aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pesca un macho, que ya sabe cómo son así, y pesca una hembra, que ya sabe cómo son, que son así. Y si usted eso lo pone en un cuadrito de Punnett, ¿cierto? Pone al macho,
pone la hembra y cruza. Y dice R, 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 I, es R, R, I, X, I. Fíjense, me da 50%. Ahora, sepárelo por sexo. Aquí están los hombres, aquí están las mujeres. Me da el 100% de las mujeres con los ojos rojos, porque hay mujeres que son homocigotas y mujeres que son heterocigotas, pero tienen el gen dominante, y por tanto el gen dominante, valga la redundancia, domina. Entonces estas hembras tienen los ojos de color rojo, el 100% de las hembras de color rojo, y el 50% de los machos, el 100% es esto. ¿Cuál es el 50%? La mitad. 50% de los machos con los ojos rojos y 50% de los machos con los ojos blancos. ¿Se fijan o no? Ahí está. De esa manera, ¿cierto? Uno puede saber cómo son genotípicamente, en base al fenotipo, porque estas características, esto que te están dando es el fenotipo, lo que yo veo. Pero esto que yo estoy obteniendo aquí es el genotipo, que esto es lo que cuesta de repente obtenerlo, y a la gente en general les cuesta mucho entender cómo uno obtiene estas cosas. ¿Ya? Entonces, teniendo claro eso, ¿cierto? Ahora podemos responder la pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿dónde está? Acá. La pregunta es, a partir del cruzamiento, ¿es correcto inferir que la hembra progenitora es heterocigota? Falso, porque era homocigota. ¿Se acuerdan, no? No les puedo compartir de nuevo la pantalla, pero era homocigota. Por tanto, no. ¿El gen del color de ojos está localizado en el cromosoma X? Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque es una herencia ligada al sexo. ¿Por qué? Porque está sobre el cromosoma X. Esa es la respuesta correcta, y para llegar a tal conclusión yo necesitaba, ¿cierto?, hacer este cruzamiento, aunque hay una forma de hacerlo más rápido. Sin necesidad de hacer ningún cruzamiento, yo puedo darme cuenta de algo. Fíjense, esto es como una trampa que tiene esta pregunta. El camino largo, para hacerlo bien, o en realidad no el camino largo, sino que el camino que uno tiene que hacer para hacerlo bien, es el camino que les acabo de mostrar. Pero, si ustedes son un poco más Vivaldi, se dan cuenta de lo siguiente. Si me están dando sexo, fíjense, por algo me están diciendo machos, por algo me están diciendo hembra, cada vez que estén en una pregunta, o por así decirlo, en el 90% de las oportunidades que a ustedes les salga una pregunta en donde pongan macho, hembra, y se fijan que además del macho y de la hembra, las proporciones cambian. Por ejemplo, no sé, pues en la F2 no me salen todos los machos con los ojos rojos, ni todos los machos, sino que siempre hay compartición entre machos y hembras. A mí inmediatamente se me tiene que venir a la cabeza que eso está involucrado, o ese gen que yo estoy moviendo ahí, está involucrado o es parte del cromosoma X. Esa es una forma más rápida de llegar a la misma alternativa correcta sin necesidad de hacer ningún cruzamiento. Cuando a mí me dicen, me están dando la sexualidad, me dicen macho, me dicen hembra, y más encima cambian las proporciones. O sea, fíjate, en un momento tengo 50 de los machos, en otro momento tengo 100 de las hembras. Entonces, como que están cambiando las proporciones entre machos y hembras. Y eso para mí es suficiente como para decir, entonces el gen que yo estoy estudiando aquí está metido en el cromosoma X. La razón no la vamos a entender ahora. ¿Por qué? Porque necesitamos saber genética primero. Entonces, por eso no la podemos, no les puedo decir la razón así como tal, o se las puedo decir, pero no me la van a entender. Pero cuando veamos genética, ahí se les va a quedar, pero más que clara, está la razón de por qué. Y la última dice, ¿cuál de los siguientes hechos corresponde a un factor biótico, biótico, ¿qué significa biótico? Vivo, que pueda afectar la distribución y el tamaño de una comunidad? En otras palabras, ¿qué de aquí está vivo? Los alude. La tierra que se cae, ¿la tierra está viva? No. Un incendio, el fuego está vivo? No. Una erupción volcánica, ¿los volcanes están vivos? No. Las inundaciones, agua, ¿el agua está viva? No. El sobrepastoreo. Listo. Punto. Se acabó la respuesta. ¿Qué es el sobrepastoreo? El sobrepastoreo, ¿cierto? Es simplemente un conjunto de muchos animales, ¿cierto? Que se comen todo lo que es ¿cuánto se llama? Eh, ay, la, el pasto, ¿cierto? De una ladera, en fin. Y eso, como dice ahí, eso es un factor
biótico, un factor vivo que puede afectar la distribución y el tamaño de una comunidad. Si hay sobrepastoreo, por ejemplo, se comieron todo el pasto, no va a poder vivir nada que sea herbívoro ahí, po, si ya no hay comida, ¿se fijan, no? Y eso puede generar un efecto en la distribución y el tamaño de una comunidad y también de una población. Y como ahí me dicen biótico, que de eso está vivo, lo único que está vivo, o lo único que tiene cosas vivas aquí, es el sobrepastoreo. Listo. Entonces, ahora la última patita, de la 13 a la 18, por favor. Comiencen desde ahora ya. Comenzamos entonces a contestar las siguientes preguntas. Dice la 13. ¿Qué tipo de molécula generada a partir de un producto del ciclo de Calvin permitirá a los organismos productores sintetizar moléculas más complejas como las proteínas, los polisacáridos, el ADN y la ARN? Ya, para saber esta pregunta yo necesito saber de partida qué significa eso, ¿cierto? Y el ciclo de Calvin es la fase oscura de la fotosíntesis. Ya, eso es el ciclo de Calvin, la fase oscura de la fotosíntesis. Y primero tengo que saber eso. El ciclo de Calvin, fase oscura de la fotosíntesis. Si yo no lo sé, estoy jodido. Segundo, después de saberlo, tengo que saber qué se hace o qué se produce en la fase oscura de la fotosíntesis. ¿Y qué se produce? Se produce glucosa. Eso es lo que se produce, glucosa. ¿Qué se produce? Glucosa. Listo. Punto. Esa es la respuesta correcta. O sea, si yo sabía lo que se producía en el ciclo de Calvin, entonces yo podía responder sin ningún problema la respuesta. Ahí está. Y esa es la respuesta, la glucosa. Esa es una manera más elaborada de preguntarme de qué se genera en el ciclo de Calvin. ¿Ya? Una pregunta simplemente tan sencilla como esa. 14 dice. De manera general, ¿cuál de los siguientes gráficos representa correctamente la variación de las tasas fotosintéticas en función de la concentración de CO2 ambiental? Ya. Usted tiene que saber, a esta altura, para poder responder esta pregunta, que si usted, mientras más CO2 le da a su plantita más feliz es. O sea, más fotosíntesis va a hacer. O sea, si yo más CO2 le doy, mientras más CO2 le doy, más concentración de CO2 me da, mi plantita va a ser más feliz, o sea, más fotosíntesis va a hacer. Por lo tanto, no puede ser esa, no puede ser esa, ni puede ser esa. Me queda la B o la E, porque las dos van ascendiendo, ¿cierto? Pero lo que ustedes tienen que saber es lo siguiente. Primero la respuesta se voy a dar al tiro, es la B, ¿ya? Esa es la respuesta correcta. ¿Y por qué es la B? Porque usted, mientras más concentración de CO2 usted le da, la planta empieza a hacer más fotosíntesis. Pero, y ahí está el pero, hasta un cierto punto. ¿Por qué? Porque si usted le sigue dando CO2, ya la planta no es capaz de seguir generando más fotosíntesis. De hecho, lo que usted está haciendo en ese momento, en el cual usted está aumentando tanto la concentración de CO2 y la planta no sigue haciendo fotosíntesis, usted está intoxicando esa planta por darle demasiado CO2. Y finalmente, si usted le sigue y le sigue y le sigue aumentando, la tasa fotosintética va a ir decayendo. ¿Por qué? Porque finalmente la planta se está muriendo. Eso es lo que le está diciendo. Pero sí es consistente este gráfico para poder decir, ya, a mayor concentración de CO2 me da mayor tasa fotosintética, pero hasta un cierto punto. Llego a un plató, en donde ya no sigo, ¿cierto? Por más CO2 que le doy, ya la planta no sigue generando más fotosíntesis. Por eso es la B. Punto. Así de sencillo. La 15 dice, el gasto energético diario de un individuo de especie X es de 100 unidades arbitrarias. UA significa eso, unidades arbitrarias. Cuando dos individuos de esta especie interactúan, cada uno gasta 200 unidades arbitrarias. ¿Cuál de las siguientes interacciones biológicas explicaría estas diferencias de gasto energético? Fíjate, cuando vive solo, gasta 100, pero cuando interactúa con otro, gasta más. O sea, le hace mal interactuar con otro. ¿Se fijan o no? Pero ojo, mira, más encima, aparte de que le hace mal interactuar con otro, porque gasta más energía, ahí me dice, cada uno gasta. O sea,
cuando, por ejemplo, individuo 1 interactúa con el individuo 2, el individuo 2 gasta más energía, pero también gasta más energía el individuo 1. Eso quiere decir que los dos se ven desbeneficiados, se ven afectados por esta relación. En otras palabras, esta relación es una relación menos-menos. ¿Por qué? Porque ambos se ven afectados. ¿Cuál de estos tipos de relaciones es menos-menos? La competencia. Punto. Esa es la respuesta correcta, la competencia. ¿Por qué? Porque la competencia es menos-menos. El comensalismo es más cero, el parasitismo es más menos, el mutualismo es más y el amensalismo es más cero, pero menos cero, menos cero. Y la competencia es menos. Cuando veamos interacciones, ahí lo van a entender mejor, ¿cierto? Y eso, para eso falta bastante, ¿cierto? Pero ahí lo van a entender por qué la competencia, ¿cierto? Es menos. 16. En un ecosistema marino se investigó la relación establecida entre las especies Oculina arbuscula, que es un tipo de coral, y Mitras forceps, que es un cangrejo herbívoro. Los gráficos muestran los resultados de esta investigación. Y el gráfico me dice, número de cangrejos depredados, y tengo dos grupos, un grupo que tiene acceso al coral y otro grupo que no tiene acceso al coral. Y si me fijo, el grupo que tiene acceso al coral es mucho menos depredado que el grupo que no tiene acceso al coral. Y si yo me voy acá, dice mortalidad del coral, grupo dice en plomo, el coral sin cangrejo y el coral con cangrejo. Me doy cuenta que el coral con cangrejo se muere mucho menos que el coral sin cangrejo. Eso quiere decir que, ¿qué me permite concluir a mí? Que cuando estos dos organismos viven juntos, por ejemplo, los cangrejos cuando pueden estar con el coral, se mueren menos. Y a su vez, cuando el coral está con el cangrejo, también se mueren menos. Eso quiere decir que los dos se hacen bien. Los dos están viéndose beneficiados por esta relación. ¿Cuál es la respuesta correcta? La E. Esta relación es beneficiosa para ambas especies. ¿Se fijan, no? Viendo simplemente el gráfico puedo concluir aquello. 17. La siguiente figura muestra las consecuencias de un plan de explotación forestal sobre el hábitat boscoso continuo, que es T1, que me lleva a marear con su cuestión, y T2 dice corresponde a un estado del área antes, bueno, T1 y T2 corresponde a estados del área antes, o sea, con un bosque continuo, o sea, todos estos son árboles, y cómo quedó después de la explotación forestal, ¿cierto? En relación a la figura, ¿cuál de las siguientes inferencias es correcta? A dice, ¿el plan de explotación aumenta la diversidad de especies? Por supuesto que no, pues se las está sacando. Hay sectores que están pelados, ya no tienen especies, por tanto, obviamente la A no es. La B dice, ¿la riqueza de especies se verá favorecida por la disminución del hábitat? Al contrario, bueno, de partida, ¿qué es la riqueza de especies? El número de especies distintas que hay en un ecosistema. Si usted tiene ahora menos espacio, obviamente menos especies va a tener. Pues entonces, obviamente la riqueza de especies no se va a ver favorecida, al contrario, se va a ver disminuida. La C dice, a mayor explotación forestal se obtendrá un paisaje mayormente homogéneo. Homogéneo significa que es igual, y aquí, perdóname, pero esto es homogéneo y esto no es homogéneo, porque es distinto. Por tanto, la C tampoco es. La D dice, la explotación del bosque se asocia a un proceso de fragmentación de hábitat. Esa es la correcta. Esa es la correcta. Cuando usted hace esto, se llama fragmentar un hábitat, porque era un hábitat que era continuo, ahora ya no es continuo. Eso se llama fragmentación de hábitat. Y eso cuando vemos ecología, ahí lo van a entender. Y la última, dice, dos ejemplares de una especie de planta fueron extraídos desde un sitio y en el laboratorio se expusieron a dos condiciones. Una en la cual se mantenía la disponibilidad de agua del sitio original, que es el control, y otra en la cual se aumentó dicha disponibilidad. Y ese es el que a mí me interesa, ¿cierto? Que es el tratamiento. En el gráfico se muestra la longitud de la hoja en relación a la exposición a ambas condiciones. Y tenemos dos plantas, ¿cierto? Y cuando yo les pongo más agua, la longitud de la hoja aumenta con respecto al control. Ya sea en la planta 1 o en la planta 2, pero aumentan las dos. Respecto a la investigación, ¿cuál es la siguiente hipótesis? ¿Se cumple? La respuesta correcta, la A. La cantidad de agua influye en la hoja. Eso es una hipótesis. Si me están preguntando por una hipótesis, ¿cuál de esas hipótesis se cumple? ¿Qué es una hipótesis?
una afirmación que yo la tengo que hacer probar con un experimento. Entonces yo podría pensar, la cantidad de agua influye en el tamaño de la hoja, hago el experimento. ¿Influye? Sí. Listo. Hipótesis comprobada. Todo esto que está aquí, después ambas plantas presentan la misma tasa de crecimiento de las hojas, falso, presentan tasas de crecimiento distintas. La cantidad de agua consumida varía de acuerdo a las longitudes de hojas, falso. La especie presenta diferentes tamaños de hojas. ¿Cómo lo voy a saber si no me dan esas informaciones? ¿Se fijan? Si la ciencia es concreta, las cosas son o no son, así, de sencillo. ¿Ah? En ese sentido, la ciencia es bastante simple, es concreta, las cosas, como les digo, son o no son. No hay chichos limonada, no cuestión así entre medio. ¿Qué es lo que a mí me están diciendo? Es una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una afirmación que yo tengo que comprobar, que someter a prueba, con un experimento. ¿Qué hipótesis se me puede ocurrir a mí? No sé. La cantidad de agua influye en el tamaño de la hoja. O sea, si yo le pongo más agua a una planta, ¿la planta va a aumentar el tamaño de la hoja? ¿Sí o no? No sé. Hago el experimento. ¿Qué pasó? Aumentó el tamaño. Entonces, hipótesis validada. No sé. eh, ¿Habrán elefantes rosados? No sé. Hago el experimento. ¿Encuentro elefante rosado? No encuentro. Si no encuentro, entonces la respuesta es no hay elefante rosado. Así de simple. ¿Se fija? Esa es la, la, la lógica de la ciencia. No, no tiene más. Ya no hay que estarse rebuscando de que sí, de que no. Las cuestiones son concretas. ¿Son o no son? Así de sencillo. Bien, pues. Entonces con eso quedamos, ¿cierto? En condiciones de haber revisado, ¿cierto? Toda la parte del común, las 18 preguntas del común. Créanme que no es difícil. En comparación a otros años, está bastante más fácil. Simplemente en comparación, por ejemplo, a la del año pasado, está, pero exponencialmente más sencilla. ¿Ya? A lo mejor ustedes lo encuentran una cuestión terriblemente difícil, pero es porque todavía les falta mucho contenido. No hemos visto, ¿qué? Ni un cuarto, la mitad tal vez de las cosas que, ni siquiera hemos llegado a la mitad de las cosas que hay que ver. Pero cuando nosotros empecemos a ver todas las otras cosas, claramente todas estas dudas o cosas que pudieron haber tenido malas, se van a ir, ¿cuánto se llama? Eh, Clarificando, ¿cierto? Y finalmente esa es la idea de todo esto, ¿ya? Así que espero que les haya quedado claro y les haya servido, ¿cierto? Esta revisión exhaustiva de la parte del cómo.